Beefmaster, una raza ideal para producir carne. La raza Beefmaster es una raza especializada en producción de carne. La principal ventaja de esta raza es que produce carne en menos tiempo, pero lo mejor de todo, con costos bajos. Esta raza está conformada por 25% sangre Hereford, 25% sangre Seoul y 50% sangre Brahman. Esto garantiza que esta raza se adapta desde el nivel del mar hasta los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Muchos ganaderos se han beneficiado de las bondades de la raza Beefmaster, ya que han solucionado problemas de productividad, rendimiento y mejora genética con el uso de esta bondadosa raza. La raza Beefmaster puede criarse sin suplementos, solo con pasto natural y buen manejo de rotación, a lo cual se agrega un buen equilibrio en la sal, y esto es suficiente para obtener las bondades de esta raza. Una característica muy destacable en la raza Beefmaster es la longevidad. Además de ser una raza rústica, mansa y fértil, la mansedumbre es fundamental, ya que los niveles de estrés son menos, lo que ayuda a que el momento de la ceba se dé más rápido. Esta raza es utilizada para estabilizar los bovinos F1. Las terneras entre los 22 y 24 meses alcanzan pesos aproximados de los 450 kilos cuando se ordeñan, pero si no fuera el caso, fácilmente tendrían 100 kilos más. Esta raza es utilizada en algunas ganaderías como doble propósito. Los terneros son destetados entre los 9 y 7 meses. Es aconsejable dar el seguimiento, haciendo purgas, suministrando vitaminas y controles de peso. Otra gran ventaja de la raza Beefmaster es la fertilidad, ya que es una raza bovina fácil de preñar, lo que la hace una raza muy productiva. Esta raza es indicada para realizar programas de reproducción con inseminación artificial, pero responde muy bien a la monta directa. Los toros de la raza Beefmaster poseen buena anca y ombligo, son poseedores de buena conformación y musculatura. Esta raza da la ventaja al ganadero de generar ingresos en menos tiempo. Son animales resistentes a la garrapata, son animales rústicos. Las vacas se ordeñan generando flujo de caja.